Buenos días. Para dar inicio a la reunión de la Sociedad Patriótica del Perú, las palabras de Ciro Silva. Ciro, adelante, por favor. ¿Aló, me escuchas, Néstor? Sí, te copiamos, sí. Ya. Siendo las 11:30 de la mañana del sábado 8 de agosto del año 2020, la Sociedad Patriótica del Perú va a dar inicio a esta reunión exposición sobre el Acuerdo de Escazú a cargo del general Leonardo Longa López. El general Leonardo Longa es general de división en situación de retiro y miembro de una comisión de alto nivel de asesores de nuestra Sociedad Patriótica. Este es un acuerdo muy importante por el cual, a iniciativa del mismo general de la comisión, se han mandado 4 cartas al Congreso de la República, a las comisiones de Relaciones Exteriores, de Defensa, Inteligencia y la Comisión de Constitución. No lo sé si el general va a hacer la exposición allá en esas comisiones, serán en las 4 comisiones conjuntas o por separado, pero todo el pueblo peruano tiene que estar atento a este importante acuerdo. Quizás en el transcurso de la exposición puedan entrar algunos otros invitados, pero le damos la bienvenida a todos, a Ramón Can, al doctor Juan Miñano, al general Said Tamán, el doctor Francisco Tacuse, Julio Rivera, que en este momento están presentes. General Longa, tenga usted muy buenos días y adelante con su exposición, por favor. Muy buenos días a cada uno de ustedes, integrantes de la Sociedad Patriótica. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para la soberanía nacional de nuestro país. ¿Qué cosa es el Acuerdo de Escazú? ¿Cuánto conocen los peruanos sobre el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú atenta o no atenta a la soberanía nacional. Creo que estas son todas las interrogantes o la mayoría de interrogantes que tiene el pueblo peruano. En principio, el análisis que estoy haciendo tiene una inclinación hacia la seguridad y la defensa, porque ustedes saben que mi perfil es el de militar, ¿no? Entonces, es conveniente ver que todavía esto puede ser enriquecido con las opiniones especialmente de los embajadores, de la parte diplomática del Perú. Sin embargo, este análisis ha concluido con que el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional, no ha debido ser firmado por el Perú y no debe ser ratificado por el Congreso. Y voy a pasar a justificar estas afirmaciones, ¿no? Y su firma y su ratificación podrían constituir una traición a la patria, ya que se pierde soberanía. Voy a iniciar recordando solamente 4 artículos de la Constitución Política del Perú. Artículo 38. Deberes para con la patria. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger sus intereses, y especialmente la sociedad patriótica. En el artículo 44, deberes del Estado. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, entre otros. El artículo 45, ejercicio de poder del Estado. El poder del Estado emana del pueblo. Y el artículo 163, el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional. Estos son 4 artículos de la Constitución Política que debemos tener presentes, ya que los 4 artículos grafican claramente una trilogía entre el Estado, el pueblo y la soberanía.
Entonces, en base a esa trilogía, Estado, pueblo y la soberanía, es que de nosotros debemos de ver si hay pérdida o no hay pérdida de la soberanía nacional con la firma y con la ratificación del Acuerdo de Escazú. En principio, para la toma de decisiones en el Estado, se debe de solicitar opiniones. Primera cosa. Opiniones, en este caso, ¿a quién solicitaríamos opiniones? En principio al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo y, por último, al Poder Ciudadano. Son 4 poderes importantes que han debido ser consultados antes de la firma y la ratificación. Repito, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ciudadano. Porque ya hemos visto que nuestro artículo 45 nos dice que el poder del Estado emana del pueblo. Entonces, vamos, al Poder Ejecutivo. Le ha solicitado para la firma opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores. La afirmación es no. Se ha firmado un acuerdo, un tratado, sin consultar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tal es así que después de la firma, el canciller, o en ese entonces ministro Gustavo Meza Cuadra, salió a decir de que el acuerdo atentaba contra la soberanía nacional. Y posteriormente, en una forma incomprensible, que no tiene para mí justificación y que debería ser hasta investigada, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, dice que sí, no tiene ninguna afectación la soberanía nacional. ¿De qué estamos hablando, señores? Que en un ministerio encargado de tener la política de la nación, del Estado peruano, no sepan hacia dónde conducen los tratados que estamos firmando. Primera observación muy importante, ¿eh? Y que debería ser investigada por el Congreso y definir responsabilidades. No se juega con los intereses de la nación, no se juega con los intereses del pueblo. Entonces, primera observación del Poder Ejecutivo. Lo segundo, ya que se ve o se trata de que se podría estar perdiendo soberanía, las Fuerzas Armadas, por intermedio del Comando Conjunto, también han debido ser consultadas. Acá no está como tema de fondo si son deliberantes o no. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea han debido ser consultadas por intermedio del Comando Conjunto, no por intermedio del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es el que canalizará, pero es un ente político. Las Fuerzas Armadas no son un ente político. El Comando Conjunto y las instituciones armadas no son un ente político. Y han debido ser consultadas y no han sido consultadas y sin embargo ese acuerdo, ese tratado se ha firmado. Otro de los actores que ha debido ser consultado es el Poder Judicial, porque es un poder del Estado. ¿Ha sido consultado? ¿Qué ha dicho el Poder Judicial? Más aún que si nosotros hacemos un análisis del acuerdo, este acuerdo introduce un principio de justicia, con un enfoque de justicia ambiental, y en el cual el Poder Judicial ha debido y tiene que manifestarse, porque se crea un nuevo sistema judicial supranacional. Entonces, no tenemos ahorita tampoco la opinión del Poder Judicial. El Poder Ciudadano también ha debido ser consultado. Y esperemos que el Congreso consulte con el Poder Ciudadano
invitando a la sociedad patriótica, invitando a la DOGEN, invitando a las instituciones patrióticas, o sea, al pueblo organizado, a que también emitan su opinión sobre la firma. Todavía estamos a tiempo antes de su ratificación. Entonces, el Poder Legislativo todavía no se ha manifestado y esperemos que se manifieste negativamente sobre este tratado. ¿Y por qué digo que el tratado atenta contra la soberanía nacional? ¿No? Ya entro ya en fondo para poder, digamos, ustedes tengan conocimiento de qué cosa es lo que está detrás. Este tratado es un tratado de derechos humanos. Está de por medio de los derechos humanos. Muy bien, es algo aplaudible. Pero conforma un Frankenstein. Une papas con camotes y cebollas. Porque une los derechos humanos al medio ambiente y al territorio. Entonces, muy bien, derechos humanos, medio ambiente y territorio. Y al estar inmerso la gestión del territorio, porque eso es lo que está inmerso, automáticamente está inmersa la soberanía. Porque el territorio no es solo, señores. Tenemos al Estado, a la nación y al territorio. Eso es indivisible. Entonces, desde ahí nada más hagan el análisis en cualquiera de los enfoques, ya estamos viendo que se va a perder soberanía. ¿Y por qué se pierde soberanía? Porque se crea un Estado y una justicia supranacional. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros estamos dentro del país y tenemos al Estado, al pueblo y a la empresa que deben solucionar sus problemas, este acuerdo ingresa a las ONGs para que puedan también decidir sobre nuestro futuro. ¿Por qué? Hacemos todo el análisis. Terapia está haciendo la flor. Las ONGs que estén inscritas en el Perú también van a entrar en la discusión que debe ser de todos los peruanos. Entonces, es ahí el acuerdo va contra nuestra soberanía. Yo creo que ya todos ustedes han podido ver a Rodríguez Mackey, ¿no?, manifestarse, al embajador Tudela. Entonces está por demás, ¿no?, le pueda dar mayor información, porque la información que nos dan ellos es bien precisa. Lo único que yo quería actualizar en esto, ¿ya?, que acá está de por medio la soberanía nacional, porque está inmerso el territorio, el Estado y la nación, que se está haciendo una combinación maligna, llamémoslas así, porque así también lo dice Tudela, con el medio ambiente y los derechos humanos, para conformar un Estado y un sistema judicial supranacional. Y eso no debe permitir los peruanos, porque somos suficientemente inteligentes y preparados para administrar todo nuestro potencial y convertirlo en poder a favor de los peruanos, prioritariamente. Eso no quiere decir que nosotros no pensemos en el mundo. Vamos a tratar de administrar nuestros recursos en una forma inteligente, en una forma adecuada. Y hay que tener presente una cosa. Si nosotros hacemos una caracterización de las personas, tenemos los niños de 10 años, pasan al joven de 15,
viene ya el adulto de 30, 40, 50 años y la persona muere mientras más vieja es. Sin embargo, al hacer un análisis de este acuerdo, vemos que estaríamos enfrentando un nuevo orden en el cual es lo inversamente contrario a la maduración del ser humano, que mientras más se da, se acerca más muerte. Acá dice que se ha invertido y los países que tienen más años van a subsistir y los países que tienen menos años de vida son los que van a desaparecer. Y la firma de este acuerdo iniciaría la desaparición de la nación peruana, del Estado peruano. Entonces, yo sí lo llevo a la reflexión a todos nosotros para que unamos esfuerzos, sigamos coordinando con el Congreso, y lo mejor que podría hacer el Congreso es congelar la ratificación de ese acuerdo. O caso contrario, que el Poder Ejecutivo retire ese acuerdo del Congreso. Y que bueno, si ya lo firmó, que se quede como firmado, pero no, que no se ratifique y que no sea de cumplimiento obligatorio por la nación peruana. Muchas gracias por su atención y no sé si es que hay alguna pregunta. Una pregunta. Sí. Una pregunta, sí, ¿cuál es el medio que están utilizando para comunicarse con el Poder Legislativo? Se ha presentado una carta al Congreso solicitando que la sociedad patriótica sea escuchada en las 4 comisiones que tienen la responsabilidad de poder emitir opinión. La más importante es la de Constitución. Y como vemos, si nos vamos a la Constitución Política del Estado, están mínimo los 4 acuerdos. Ya un jurista podrá sacar más artículos de la Constitución que están involucrados y que no están siendo respetados, ¿no? Después tenemos la Constitución o la Comisión de Defensa, que también debe, por intermedio de las Fuerzas Armadas, debe de manifestarse. La otra es la de inteligencia, ¿no? Y por último, creo que es bueno, no recuerdo ahorita, son 4 constituciones. Relaciones exteriores. La de relaciones exteriores también, ¿no? Debería hasta investigar por qué ese cambio. Acá yo puedo cambiar los ministros que sean a diario, pero la política exterior debe estar bien definida en el Perú. Si no, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué país estamos, señores? Por favor, eso es lo preocupante, ¿ya? Eso es lo que sí preocupa, que salga un ministro y diga, esto atenta contra la soberanía, al día siguiente sale otro y dice, no, no atenta contra la soberanía. ¿Dónde está, digamos, la responsabilidad cívica? ¿Y todo esto queda impune? Yo creo que no, tendría que haber una investigación. General Longa. Sí. Sí, ¿Me escucha, general? ¿Me escucha? Sí. General, en primer lugar, mis felicitaciones por la exposición sucinta, concisa y precisa sobre la posición que debe tener la sociedad patriótica. En primer lugar, yo quiero hacer un recuerdo, porque después de que en 2014 realizamos la marcha al Triángulo Terrestre en Tacna, y donde Ollanta no dijo nada con respecto a ese punto, se vio el tema, también en Relaciones Exteriores, el tema de los 50 kilómetros que tenía que tener desde la frontera al límite, ¿no? Al límite de la frontera hasta la ciudad de Tacna, que incluso Tacna está a 40 kilómetros, y pudimos investigar. Llegué a hablar con el almirante Paredes Lora, que en ese momento era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y le pedí si ellos habían emitido opinión. Entonces, ¿qué había pasado? Le cuento que el secretario en ese momento, el ministro de Defensa, había mandado una carta, digamos, por lo bajo, sin la opinión del Comando Conjunto,
y lo cual pues era totalmente gravísimo, ¿no? Entonces yo eso lo hice saber después en una conferencia allá en la ciudad de Tacna, con todas las sociedades patrióticas, y usted vio que Tacna pues definitivamente pues paró ese intento que lo estaba liderando Jorge el Castillo, ¿no? Donde se querían inversiones chilenas. Lo que usted nos dice hoy día es gravísimo, por supuesto, que el Comando Conjunto no haya emitido opinión, y creo que como sociedad patriótica tenemos que presentar una carta al Comando Conjunto, al Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, exigiéndole el pronunciamiento y si no, tomar las acciones legales pertinentes. Ese era mi comentario general. Yo creo que acá también debemos de tratar de buscar la coordinación con todas las asociaciones organizadas de la población. ¿No? Tenemos la DOGEN, tenemos Promarina, tenemos de la Fuerza Aérea y otras organizaciones patrióticas civiles que podrían unirse, ¿no? Y hay que solicitar que las Fuerzas Armadas emitan un pronunciamiento. De igual manera, el Poder Judicial, como les digo, es muy importante que el Poder Judicial también como poder esté. Acá, ¿qué cosa es lo que está faltando en el Perú? En el Perú verdaderamente está faltando la balanza de la justicia. Por eso es por lo que estamos así. La justicia, el Poder Judicial es la balanza. Y en un lado se coloca el Poder Ejecutivo y en el otro lado se coloca el Poder Legislativo. Y se busca el equilibrio. Sin embargo, ahorita no sabemos nada del Poder Judicial. Los únicos que se enfrentan es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y siguen problemas. ¿Y qué pasa con el Poder Judicial? Es parte del poder. Es parte de la nación. Ese es equilibrio de poderes. Entonces, si bien es cierto, yo tengo acá igualito una estatua donde la justicia está con su balanza. Esa es la justicia, la balanza. Nos está faltando la balanza. Por eso hay tanta impunidad, por eso hay tanta corrupción. Porque esa balanza no funciona, esa balanza no existe en el Perú. Entonces, para mí, el éxito de nuestra sociedad para seguir manteniéndose como nación peruana y pasar al Estado-región que ya se está constituyendo como parte de esa región, es que primero alcancemos justicia. La justicia, pidamos justicia, el Poder Judicial es el que debe de estar acá. El Poder Judicial ni siquiera se ha manifestado en un tratado tan importante y que atenta contra la soberanía. Y la otra, que ya está fuera, porque está implícito, es el poder ciudadano. Es el poder ciudadano que, como usted sabe, doctor Ciro, al final tendrá que salir pues a las calles, si es que no lo escuchan. Pero para eso es que se busca el equilibrio de poderes, para que el poder ciudadano no se manifieste. Porque cuando el poder ciudadano se manifiesta, quiere decir que ya llegamos al caos. Claro, lógicamente. No es conveniente que entre en el caos. Sí, quiero saludar a mi amigo Cuno Rodríguez, que qué gusto de verlo. Estuvimos en la Laguna Sur en Tarapoto, él es un importante empresario inversionista que justamente vive en la Amazonía también en su momento. Adelante, Julio. Julio, adelante. Gracias. Yo quería hacer un comentario y preguntarle al general. A mí me preocupa, pues, primero, que de firmarse este tratado sería un antecedente para que se firme rapidito el convenio del mar, que también con eso vamos a perder soberanía y de paso la soberanía y otras cosas. El otro asunto, me preocupa que la reforma de la Constitución en cuanto a la impunidad e inmunidad solamente se ha aprobado en primera legislatura y parece que se va a retardar demasiado intencionalmente la confirmación de este acuerdo de la reforma. Esta reforma es importante para lograr ese equilibrio que hace alusión el general Longa. ¿Qué quiero decir con esto? Si se firma, si se ratifica la impunidad y la inmunidad y vamos a poder hacer un antejuicio a las autoridades que irresponsablemente firman tratados, o sea, se exceden de sus funciones, ya podría comenzar. De lo contrario, no vamos a hacer nada
y nuestras autoridades seguirán impunemente firmando, haciendo contratos internacionales, lo que quiera, porque no hay responsabilidad, no hay quien le diga nada. Entonces, a través suyo, general, es importante hacer un llamado al Congreso también para que se apruebe cuanto antes la reforma de la inmunidad de impunidad que está pendiente de confirmación. Gracias. Bueno, yo quiero puntualizar algo muy importante, ¿ya? Que está sobreentendido, pero que es imperativo que nosotros tengamos presente. Este acuerdo promueve y protege el liderazgo pseudoambientalista. Así de simple. Este acuerdo promueve y protege el liderazgo pseudoambientalista. Y al hacer eso, aumenta los conflictos en el país y debilita nuestras instituciones. Entonces, desde ese punto de vista ya no es aceptable el tratado. Yo no sé, me hubiera gustado, me gustaría en el Congreso que lo inviten al ministro de Relaciones Exteriores para poder tener un debate y poderle decir que cómo puede ser posible que él esté defendiendo una cosa que a todas luces, sin ser un perito, uno se da cuenta de que esto pues atenta contra la soberanía nacional. Y esto es una traición a la patria, al final. Si se llega a considerar, es una traición a la patria. Y ya empezó la traición a la patria al ser firmado ese tratado. Porque debería investigarse cómo la ministra Fabiola Muñoz firmó el tratado. ¿A qué opiniones? Adelante, otra intervención, por favor. ¿Me puede dejar hablar un segundo? Adelante, adelante. Gracias. No, solamente una sugerencia. Yo sé que en el Congreso cada congresista tiene un correo electrónico y como una sugerencia, no sé si se están de acuerdo para que cada congresista también reciba lo que estamos hablando, ¿no? O una carta con todas las razones y sustentaciones para que ese acuerdo no sea ratificado. Nada más. Bueno, yo creo que la sociedad patriótica, sí, pues, ahora que tienen, digamos, estos elementos, estamos haciendo una reunión oficial, podría de repente alcanzarle a los congresistas para que sean, ¿no? Porque esto va a servir, porque al final, si somos recibidos por el Congreso, el tiempo de intercambio de ideas y todo va a ser el mínimo. Pero ya ellos ya tienen nuestra posición, ¿no? Sí, Cuno, adelante. Con respecto a esa sugerencia, tengo los correos de toditos los congresistas, teléfonos, y le entregaremos los documentos y este video que está siendo grabado. Gracias a Néstor Walkie, por favor. Cuno, te escuchamos. No sé si tengo audio, si me escuchas. Sí, perfecto, Cuno. Sigue adelante. Adelante. Buenos días. Yo solo quería aportar. De todas las cosas. Quería aportar. Se te entrecorta, Cuno, se te entrecorta. ¿No? Es ¿Aló? tu micro, no sé. Aló, sí, a ver, adelante. ¿Aló, ahora? ¿Me escuchas? Sí, perfecto, ya. Agradecer al general Longo por su magnífica exposición, por intermedio tuyo, Ciro, de tan importante sociedad patriótica. De aquí de Tarapoto, simplemente agradecer a los participantes también. Y de la parte del turismo, una simple pregunta. Conocemos aquí que los catastros que vienen de la Amazonía, sean de las mineras, o sean de los privados, o sea de los grupos étnicos, de las comunidades, siempre han sido un problema para la empresa privada o inclusive para tener un catastro. No existe un catastro de lo que he podido averiguar. Bueno, ¿tendría alguna forma o una injerencia en esta importante medida que se quiere tomar? Por otro lado, las empresas de afuera quieren entrar de una manera ordenada a nuestro país y eso es realmente es un problema. Quería saber la opinión del general Longo
cómo el turismo se puede realmente fastidiar con esa entrada que no sería muy reglamentada y realmente no sería nada beneficiosa para toda nuestra Amazonía. Las ONGs tienen demasiado poder muchas veces, que muchas veces en algunos casos es político y no deja que esos catastros se pongan claros y como debe ser con delimitación de fronteras claras. El turismo, ¿cómo se afectaría? No sé si me copias, Ciro. Sí, te escuché el general Longa, creo, ¿no? Correcto, al general Longo, sí, al general Longo. ¿Aló? Sí. Néstor Walkie, no sé si le puedes dar audio al general Longa. Ya. ¿Me Adelante. escuchan? Sí, Ya. sí. Muy bien. Yo he enviado un resumen a la Sociedad Patriótica de un escrito que he hecho tratando de recopilar, digamos, la información. Y este tratado no solamente atenta contra la soberanía, atenta contra el turismo, atenta contra la pesca, atenta contra la minería. ¿Ya? Puede favorecer actividades narcotraficantes, narcoterroristas, por favor. ¿Por qué? Porque de por medio hay ONGs. Lo único que tendrían que hacer es inscribirse en el Perú. Y una ONG pro narcotráfico también puede liberar zonas, y especialmente en la selva, y zonas turísticas las puede convertir en zonas narcotraficantes. Porque si el Perú no le acepta que liberen esa zona o que salga la Fuerza Armada, a mí miren el poder que pueden tener. Porque pueden decir, en esta zona no está la Fuerza Armada y el Estado peruano va a tener que retirarla. Porque todo esto, al ser ya parte de los derechos humanos, saben que nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. O sea, todo es llevado ahí. ¿Ya? Entonces sí, va a ir en contra la pesca. Tenemos que tener en cuenta de que Perú es un país agrícola y es un país pesquero. Fomentar estas actividades. No debemos perder también de lado que nuestro vecino de Chile actualmente es minero, pero que va a pasar a ser un país pesquero. No perdamos en cuenta, o no nos olvidemos que nosotros en Puno tenemos litio y probablemente las reservas más grandes del mundo en litio. Y pasamos junto a Bolivia, junto a Argentina y junto a Brasil a tener, digamos, esas reservas, ¿ya? Que van a poder ser administradas adecuadamente a favor de los peruanos. Sin embargo, con la firma de este tratado o de este acuerdo, automáticamente nosotros vamos a quedar fuera, porque nos van a denunciar a un sistema de justicia supranacional. Entonces, no perdamos de vista todas estas acciones. General, el doctor Juan Miñano está pidiendo la palabra. Néstor, por favor, Juan Miñano. Néstor, Juan Miñano está pidiendo la palabra. Adelante, Juan, adelante. Cuidado, hay chanto, no te vayas. Para saludarlo por este medio y a la vez felicitarlo por tan importante conferencia. Al respecto también debiéramos agregar, no tenemos... Usted debe ser un buen futbolista, ¿no? Usted debe ser un buen futbolista, ¿no? Esa unión que es importante porque se está generando derechos y se está creando leyes que van a afectar posteriormente al pueblo peruano y afectando su soberanía. De otro lado, si bien Está bueno, ¿ah?
Ahora ya se está cuidando más el vecino. Ah. Se está cuidando más. Sí. Como cayendo. Hostia, saldrá seguramente a comprar. Sí, y ellos están pateando la basura. Sí, ya lo Pues sé. no, pues yo tengo árboles, ¿por qué me ensucian? Todo devolver a su dueño. Oye, ¿por qué no patea el árbol? No acepte sus condiciones. Entonces eso afectaría y afecta a la defensa nacional, a la soberanía nuestra y también en la parte legal. Por eso es que no se debe firmar. En este caso, el Congreso debe poner la opinión también de las Fuerzas Armadas, opinión de la ciudadanía, porque esto no ha sido consultado debidamente. Y ellos quieren en gallos y medianoche, ¿no?, aprobar con una firma que no es correspondiente, que afecta a la riqueza. Acá lo que se trata es la riqueza y los recursos que tiene el Estado, ¿no?, y al cual tiene derecho a su usufructo, y no de extranjeros o entidades que vengan a enriquecerse con lo nuestro. Eso era todo, señor. Gracias. Sí, creo que el señor Héctor Huerto Milla quiere hablar. Exacto. ¿Me permite? Sí. Muy buenos días, general. Felicitaciones por esta brillante exposición. Quisiera agradecerle que nos informe cuál ha sido el pronunciamiento oficial del Ejército como custodio de las fronteras del Perú y resguardo, pues, de la nación en su integridad. No he tenido la oportunidad de conocerlo, y si fuera tan posible resumirnos ese pronunciamiento oficial del Ejército con respecto a este acuerdo. Justo eso también es lo que estoy comentando, de que al parecer, porque no hay nada oficial, las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, no han sido consultadas. Y eso se refleja porque nosotros vemos también, por ejemplo, por parte de la Marina, ya hay un pronunciamiento de la Fuerza Aérea y de la ADOGEN, o sea, del Ejército, también hay pronunciamientos que dicen de que este tratado no debe firmarse. Quiere decir que las Fuerzas Armadas no han sido consultadas. General, pero es verdad, si no ha sido consultado, pero ya es de conocimiento público y es deber, obligación del Ejército pronunciarse, porque es el único organismo del Estado encargado, como repito, de la custodia de nuestras fronteras. De tal manera, si no se pronuncia el Ejército, pero ya el comandante en jefe, que es el presidente, ya lo firmó, y también lo firmó la ministra, quiere decir que el Ejército sería cómplice de este acto de traición a la patria. Ahí es donde nosotros como ciudadanos debemos de reflexionar y meditar sobre la no deliberancia de las Fuerzas Armadas. Existe el principio de no deliberancia, que ese principio de no deliberancia, yo como militar no estoy de acuerdo. Las Fuerzas Armadas, como usted dice, y en este caso el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, han debido de manifestar si están conformes o no con la firma de este tratado. No pueden hacerlo ellos, porque están subordinados al presidente de la República. Y la Constitución dice que ellos no son deliberantes, pero el hecho de que no sean deliberantes no quiere decir que no se les solicite una opinión oficial, hecho que no se ha concretizado, no se ha realizado. Ahora, el principio de no deliberancia nace de la Constitución francesa. Cuando Napoleón Bonaparte toma el poder y en 1789
se corona emperador. Yo creo que ese es el momento inicial del mundo en el cual ese acto dice a todo el mundo de que existe la meritocracia. ¿Qué quiere decir? De que no es por decisión divina que viene el Papa y le coloca la corona, ¿no?, a una persona, sino es porque los méritos son lo que dicen. Bueno, la meritocracia todavía no ha llegado al Perú, esperemos que llegue, pero ya llegó pues a Europa, a otros sitios, y Bonaparte agarra y se pone a meditar y dice, bueno, yo he llegado por mi propio esfuerzo, porque yo la he peleado, la he luchado y soy el más idóneo para estar como emperador. Pero ¿quién me garantiza que así como yo por la fuerza he sacado, militarmente he sacado, no exista otros militares que no me saquen? Es ahí donde él, para evitar que suceda esto, coloca la no deliberancia de las Fuerzas Armadas, porque existía una razón. Entonces, nosotros, como hemos copiado la Constitución Política de Francia y mucho tiempo la hemos llevado, seguimos manteniendo la no deliberancia de las Fuerzas Armadas, que para mí debería de estudiarse, analizarse un poco más y ver si es que debe ser retirada. Y lo otro, que también aprovecho, ya que hay también, doctor Ciro, una coordinadora, de que se vea y que se exija que en este proceso, como va a ser virtual o no va a participar, digamos, presencialmente, que todos los miembros de la Fuerza Armada voten. Porque en la teoría sí, pues, el militar puede votar, pero en la práctica ni el 10% de militares vota. Entonces, al final, no tiene participación, no es ciudadano, su voto no cuenta, el voto del militar no cuenta porque no lo expresa. Entonces, tiene que haber esos cambios también, no solamente en la Constitución, sino, digamos, en la parte práctica de la vida social. Exacto. Excelente, general, excelente. General, dígame, por favor, sin ánimo de polemizar, de entrar en discusiones, pero yo tengo entendido que la deliberación que prohíbe la Constitución al ejército es en asuntos políticos, partidarios y de gobierno, pero cuando se trata del cuidado de las fronteras, pues yo creo que cada organismo del Estado está en el deber de defender sus fueros. El Tribunal Constitucional defiende lo suyo, el Parlamento también lo propio, el Poder Ejecutivo ni hablar, y el ejército, pues, como lo dijo Velasco Alvarado, dejó de ser guardián de la oligarquía, pues por lo menos que tiene que seguir siendo guardián de las fronteras. Y este es un tema de fronteras. Si se pierde esta frontera, pues perdimos todo lo que corresponde a la colindancia del Perú con Brasil. Se rompe todo y el Brasil sería dueño del Perú. Y bueno, ya y todo, como han dicho las anteriores intervenciones, se perdería la soberanía, se perdería el turismo, las riquezas, etcétera, etcétera. De tal manera, no es un tema deliberativo que prohíbe la Constitución, al contrario, la Constitución fortalece al ejército porque le encarga el custodio de las fronteras, viva las fronteras que tiene el país. Y en segundo lugar, y para terminar, yo creo que el ejército, frente a estas circunstancias, por lo menos debería pedir la modificación de la Constitución a efecto de que todos los tratados que firma el presidente de la República previamente deben ser ratificados no por el Congreso, sino ratificados a través de un referéndum. Por eso es que la Constitución, para no ser mala copia de otras anteriores, ni la del 79 y las 12 anteriores que hemos tenido, todo tratado, sea cual fuera, tiene que ser ratificado por la voluntad soberana del pueblo a través de un referéndum. Porque de lo contrario, cualquier bandido asuma el poder del Estado, negocia las fronteras, como lo hizo Leguía, como lo hizo Sánchez Cerro y como lo hicieron muchos otros. Y por eso hemos perdido Leticia y se le ha cedido a Colombia. Hemos perdido la frontera de Tacna y Arica
porque con el Tratado de Ancón también se ha perdido el territorio de Tarapacá, Arica, etcétera, etcétera. Sería muy largo mencionarlo. Por eso sería bueno, en general, en la institución que usted pertenece, haga llegar y genere una corriente de opinión para que la Constitución del Estado sea modificado en ese sentido de que todo tratado de derechos humanos, de fronteras, de disposición de nuestro mar, de las 200 millas, de lo que fuera, tiene que ser consultado al soberano, que es el pueblo, que al final somos, pues, como usted bien lo ha mencionado, en ese equilibrio de poderes, el pueblo es un elemento constitutivo del Estado. El otro elemento es el territorio y el otro elemento es el poder. Entonces nosotros como pueblo tenemos dos partes de esos elementos. Tenemos el pueblo, el territorio, no, perdón, tenemos el pueblo, que es la nación, y tenemos el poder. Entonces, si somos depositarios del poder, estimo que es oportuno que la institución de la sociedad patriótica a la cual usted pertenece plantee, formule al Perú y a los parlamentarios en especial para que se proponga esta modificación de la Constitución. Muchas gracias. Yo quiero aclarar de que el acuerdo del Escazú no solamente afecta a la Amazonía, es al 100% del territorio nacional, incluido el mar. Por si acaso. Ahora, si concuerdo con usted de que el ejército o las instituciones armadas han debido manifestarse, pero ahora yo quiero operativizar eso. El comandante general del ejército se manifiesta en contra del Tratado de Escazú, vamos a ver que el presidente de la República al día siguiente lo está relevando. Y son pocos, son pocos. Nos faltaría dedos de una mano para contar cuántos generales se atreverían. General. Yo creo que sí necesitamos más generales para que nos falten las manos. General, un momentito. Pero eso significaría que los generales están por el amor al cargo, por el amor al puesto y no por el deber de la función de cumplir en nombre del Estado. Eso sería pues gravísimo. Yo creo que los generales en su conjunto, si lo sacan a uno, pues le releva el siguiente y bueno, pues la vergüenza nacional, yo creo que el pueblo ya sería una muestra suficiente para que el pueblo pues entre en una insurgencia y defienda sus fronteras, ya que si los generales van a cuidar su cargo antes de cumplir su función, entonces el Perú está pues, estamos reventados, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Creo que en la gran mayoría de las instituciones del Estado está pasando esto. Tal es así que si en la mañana yo estaba filosofando con un amigo y le digo, muy bien señor, acá está el honrado y en el otro lado está el ladrón. ¿Quién está en el medio? La gran mayoría. ¿Cómo lo llamamos? No el gran sándwich. ¿Cómo llamarlos? Es por eso que justo nuestro país puede convertirse en un país no viable. Y lo digo el día de hoy a ustedes. Y podemos desaparecer como nación. Las condiciones están dadas. Creo que depende de que los buenos, así como malos, se unen en camarillas, se unen en mafias, ¿no? Los malos se unen, los buenos también empiecen a unirse. Y empiecen a unirse a no hacer una mala política, porque la política al final es mala. Y todos sabemos y todos decimos conscientemente, la política es mala. Sí, pero no nos hemos puesto a reflexionar ni a decir, la política también puede ser buena. Entonces, ahí es donde viene el reto de la sociedad patriótica, el reto de la coordinadora de partidos políticos, para empezar a hacer la unión de las personas que quieran hacer una política buena y que llamen al ladrón ladrón y al honrado honrado. Así como
digamos, entre el hombre y la mujer. El que esté en el medio o es maricón o es lesbiana, ¿no? Y hay un nombre para ellos. Hay un nombre, se les respeta, pero hay un nombre. Pero el que esté en el medio, entre el honrado y el ladrón, ¿qué lo llamamos? Hay que empezar a llamarlo también. Hay que empezar a definirlo, a conceptualizarlo. Y si quiere estar, bueno, pues lo aceptaremos, si no, no lo aceptemos, pues. Entonces, ahí es donde empiezan los grandes cambios. General, hay dos personas ahí de la coordinadora que usted ha mencionado de los nuevos partidos políticos, está Américo y está Néstor, no sé, a ver, ¿cuál es su opinión? Porque este es un tema importantísimo que tiene que estar en todo gran proyecto nacional. Adelante. Aquí, a ver. Américo, ¿puedes hablar? Ya. Julio creo que está pidiendo la palabra. Julio. Néstor, ¿puede dar la palabra a Julio? Bueno, Néstor, no sé si le puedes dar la palabra a Julio Rivera, que está ahí con Julio. Sí, le estoy dando a Julio, pero no, él tiene que levantar también el audio, su audio. Claro, Julio, levanta tu audio. Julio tiene, al costado está tu señal de audio, ¿sí? Ya, Julio. Adelante, Julio, adelante. Julio, ¿tienes audio? Gracias. General, volviendo a molestar su atención, pero antes quiero omitido de felicitarlo por una exposición brillante, concisa, como lo ha dicho bien claro Ciro. Lo que quería preguntar es si insisto en que no perdamos de vista el aspecto complementario de la importancia de que se confirme la reforma constitucional respecto a la inmunidad e impunidad. Esto es muy importante para combatir uno de los aspectos importantes de la corrupción que nace en los poderes del Estado, en las personas que dirigen el Estado. Y es también importante para evitar los excesos presidenciales y tanta cosa. Me he enterado de que están haciendo lo imposible para que no se confirme en esta legislatura o se alargue lo mejor que se pueda para que no se apruebe. Esto tiene relación inmediatamente para que todas las autoridades digan, ah caramba, yo voy a ser objeto de un antejuicio, entonces debo tener más cuidado en mis actos. Eso es porque me preocupa. ¿Qué opina usted sobre el particular? Creo que vamos a cumplir 200 años de vida republicana. Y los 200 años nos dan una gran experiencia, pero en corrupción. Hemos avanzado bastante en corrupción. Son 200 años que vamos a cumplir de experiencia en corrupción, porque es lo que más ha avanzado. Es decir, hemos logrado establecer todo un sistema jurídico, legal, administrativo que facilite las acciones de la corrupción. Hemos tenido o tenemos todavía una constitución política del Perú que cualquier país desarrollado la podría envidiar. Pero ha quedado comprobado una cosa. Si nosotros jurídicamente a los 18 años somos mayores de edad, ¿qué quiere decir? A los 18 años nosotros como personas somos jurídicamente condenables, somos jurídicamente, nos pueden juzgar. Menos de los 18 años no.
Entonces, la constitución política del Perú es para un país que tiene mayoría de edad, que sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Ya? Entonces no es mala la constitución, sino que no es para nuestro país, porque nuestro país tiene 10 años. Entonces, imagínense que nosotros como sociedad le exijamos a un niño de 10 años que se comporte como un joven de 18 años. ¿Qué estamos haciendo? O si es que agarramos no un niño, agarramos una niña de 10 años que se comporte como una mujer de 21 años. ¿La estamos violando o no? Eso es lo que están haciendo con nosotros. Eso es lo que permite nuestra Constitución. Y no porque la Constitución sea mala, es porque nuestra sociedad no está preparada para esa Constitución. Esa es la fundamentación para pedir el cambio de la Constitución, no otra. Muchas libertades, pues. Usted a los 21 años puede elegir, puede irse por acá, puede irse por allá, nadie le dice, ni siquiera los padres, nadie. Eso permite nuestra Constitución. Pero si tenemos 10 años, vienen pues y nos violan, pues, nos violan. Todos los hechos han sido violación a la sociedad. Entonces hay que cambiar eso, ¿sí? Hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo en base a los intereses de la nación peruana. Que no hay que perder de vista las inversiones económicas, no hay que perder de vista, pero no hay que regalarse. ¿Necesitamos la tutela todavía? Sí, pues necesitaríamos. Muchos dicen, no, pues las fuerzas tutelares de la nación. No, pues ya no existen. ¿Por qué? ¿Qué fuerzas tutelares? ¿De qué ejército fue fuerza tutelar? No haya varios que desconocen las fuerzas tutelares. Es un insulto decir ya fuerzas tutelares. La nación no necesita fuerzas tutelares. Probablemente, yo creo que sí, todavía necesitan. Por eso hay que fortalecer esas instituciones, no debilitarlas. ¿Qué es lo que han hecho? Desde el 2000 hacia adelante, las han debilitado. Y esa es la razón, y esa es la razón, doctor Milla, esa es la razón por la cual, ya, probablemente el ejército, la marina, la fuerza aérea no se pronuncian porque están debilitadas, las han debilitado de tal manera que sí, pues tienen que permanecer escondidas, es la única forma de sobrevivir. Entonces hay que fortalecer. Yo creo que acá el cambio del país está en fortalecer el Estado. Perdamos miedo. Nos han enseñado el Estado es incompetente. No, el Estado no es incompetente. Los incompetentes son los que ponemos en el Estado. Es como cuando tenemos un cuchillo. Si yo le doy un cuchillo a un delincuente, de hecho que ese delincuente va a matar. Pero si yo le doy un cuchillo a un médico, ese médico va a salvar una vida. ¿El cuchillo es bueno o es malo? Depende en manos de quien esté. ¿La política es buena o mala? Depende en manos de quien esté. Eso es a lo que yo voy. Por favor, señores. Por eso, hagamos o buena o mala política. Pero ¿qué es lo que nos enseñan? ¿Quieres hacer política? Tienes que ser malo. Porque como bueno, no vas a ser buen político. Muy bien. Alguien pidió la palabra. ¿Querías intervenir? Héctor y Juan han pedido el uso de la palabra. Adelante, Néstor, tú manéjalo, por favor. A ver. Muchas gracias. A ver, General, Héctor, sí. Usted ha tocado un punto, ha puesto el dedo sobre la llaga, de buenos y de malos. Bueno, habría que buscar un sedazo, quiénes son buenos y quiénes son malos. Pero en este caso, si bien es cierto, la corrupción ha corroído todo el sistema del Estado, todas las organizaciones
y es el peor virus que tenemos hace 200 años, pero yo considero que las Fuerzas Armadas todavía está íntegra, todavía son soldados dispuestos a prestar el servicio a la patria, y su artículo 165 de la Constitución dice bien claro. Yo creo que eso, a ese principio y a ese mandato no han renunciado y pueden ejercerlo en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. El 165, la segunda parte, dice, tiene como finalidad primordial el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas, ejército, marina y aviación, tiene como finalidad primordial garantizar la independencia. No podemos ser sujetos de dependientes de otra potencia. Segundo, la soberanía. Tercero, la integridad territorial de la República. Entonces, si estamos viendo que usted nos ha brillantemente, nos ha expuesto y nos ha demostrado que no solamente se perdería la frontera física, sino se perdería todo el Perú, incluyendo el mar de Grau y los cielos de Jorge Chávez, entonces las Fuerzas Armadas están en el deber, la obligación por mandato constitucional. Si bien los otros son faltones a la Constitución, la Fuerza Armada no puede faltar a la Constitución, tiene que respetarlo. De tal suerte, yo le pediría de manera muy especial que esta modesta opinión haga llegar a la sociedad patriótica y ellos emplacen como oficiales retirados de nuestra gloriosa Fuerzas Armadas, emplacen pues a los que están en actividad y digan algo, porque no sería posible que solamente que todo este problema, como dice la versión y el dicho, lo soplen al pueblo y que el pueblo haga. El pueblo está acobardado con estos problemas del nuevo orden mundial y una de esas cobardías nos han impuesto con la pandemia, con la cuarentena de 150, 160 días que no sabemos cuándo va a terminar. Y un pueblo acobardado, un pueblo con temor, es un pueblo inservible. Y yo no creo que ese temor haya llegado a las Fuerzas Armadas. Con eso termino, mi general, y muchísimas gracias por esta gran oportunidad y este brillante momento de conversar con usted a través del sistema virtual. Muchas gracias. Doctor Héctor, la palabra. Justo por eso yo también confío en las Fuerzas Armadas y por eso he solicitado que le pidan su opinión. Ahora, el Congreso le debe pedir la opinión y a la vez hasta yo exigiría que el Congreso sancione a los comandantes generales por no haber emitido su opinión en base al artículo que usted está diciendo, al 165 de la Constitución. Porque eso también es inaceptable. Que cita comandantes generales de las instituciones que no cumplan constitucionalmente con su labor. Y eso sí se lo digo como militar. Pero la palabra Juan Miñán. Si le piden la opinión, las Fuerzas Armadas van a cumplir con defender la soberanía nacional. Y su veredicto será negativo también hacia este tratado. Gracias, general. La palabra. Justamente se ha tocado un tema que es importante, porque la seguridad de la frontera también está encargado, de acuerdo a la Constitución, a la Policía Nacional. Y en este caso, antes la tenía la Guardia Republicana, que bueno, los saludo también, que ayer fue su día, pero al respecto, como fueron integrantes y ahora forman parte de la Policía Nacional, le correspondería también, porque está el Ministerio del Interior, también tendría que pronunciarse, porque ahí está también dentro de su función la seguridad de la frontera, que lo dice la Constitución política. Entonces, dentro de las funciones que le dan a la policía, entonces también ellos están llanos y tienen que pronunciarse como parte justamente de una función que se les atribuye. Acá no es que no se tenga que opinar, se tiene que opinar. Si hay que sacrificarse, se tiene que sacrificar. Acá nadie puede agarrar y eludir responsabilidades. Nadie. Porque para eso se ha hecho una carrera, para eso se ha trabajado. Y para eso es ¿para qué?
para respetar y hacer respetar, ¿ya?, una función que le corresponde por ley. Y eso es, para eso es. No es que sean, dicen que las Fuerzas Armadas sean deliberantes. No, señor. Una cosa es deliberante para una situación política y otra cosa es en defensa del territorio al cual yo me uno. Gracias, señor. Concuerdo, doctor Juan Millano. También la Policía Nacional del Perú debe manifestarse sobre el tema, ya que no solamente está en riesgo la seguridad nacional, sino la seguridad interna. Entonces, con eso se fundamenta más el solicitarle opinión a la Policía Nacional del Perú. ¿Alguna otra pregunta, Néstor? No sé, ¿alguna otra persona, por favor? Sí, gracias, Ciro. En general, para felicitarlo, general Leonardo Longa, muy extraordinaria su exposición. Pienso que esto es lo patriótico de que toda la ciudadanía tome conocimiento. Y Ciro, creo que sería oportunidad la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de hoy por la tarde también, que hagas un breve resumen de lo principal expresado por el general, porque yo creo que parte de lo que falta es de una mayor divulgación, ¿no? Pienso que no solo la ciudadanía con el tema de la pandemia está rezagada, sino también falta de divulgación, falta de información, por cuanto todos los medios están absolutamente parametrados, ¿no? Entonces solo hay dos posiciones, básicamente, que no es el tema político ya a tratar, pero que ustedes entienden, ¿no? Hay una total parametrización de los medios de comunicación. Entonces, de esa manera está todo o en el oficialismo o en cierto sector que también integra el oficialismo, pero que a veces queda desplazado, ¿no? Que esas son las dos únicas voces que hay en los medios grandes de comunicación, ¿no? Por ello son importantes estos medios visuales, ahora como tenemos como el Zoom, para darles provecho y poner en conocimiento de mayores personalidades. Muchas gracias. Gracias, Néstor. General, reiterándole mis felicitaciones, quiero públicamente a través de Zoom invitar a los que han participado, porque sé que les interesa el tema de la patria, que es importante para nuestra sociedad, y que se integren. Néstor creo que tiene los nombres y tiene los correos, me lo puedes dar, por favor, para poderlos integrar por ahora, ¿no? Al grupo que tenemos chat de la Sociedad Patriótica. Un saludo a alguien más, no sé, una última intervención o ahí lo cerramos. Yo quisiera hacer una última intervención. Adelante, adelante, señor Rialpata. Adelante. Gracias. Sí, bueno, me gustó mucho lo que dijo el señor, no recuerdo su nombre, respecto a la Constitución en el artículo 146, creo, en la que manifiesta muy claramente la Constitución respecto a la forma como los integrantes de la Fuerza Armada deben responder a esta defensa, ¿no? Ya está ahí en la Constitución, o sea, un comandante general de cualquier arma y la Policía Nacional puede manifestarse porque la Constitución le faculta no solamente a disparar un fusil o a disparar un cañón, sino la Constitución le dice que también desde el punto de vista de la defensa nacional está en la Fuerza Armada tener esa opinión. Inclusive hasta se puede buscar, si hay una Constitución nueva, poner ese artículo también, además de lo que ya está escrito, de lo que le corresponde a la Fuerza Armada, poner por forma constitucional que la Fuerza Armada debe ser consultada y la Policía Nacional también debe ser consultada. Entonces yo creo que ese punto fue muy interesante, es un punto neurálgico, porque digamos, si al final la soberanía es rebasada, digamos, en este caso, y va a ser tomada sin disparar un solo tiro, o sea, nos van a venir a copar aquí políticamente y la Fuerza Armada va a estar como adorno. Entonces, ¿en qué país estamos? Gracias. La palabra es... Sí, ahí está el señor Edison Salas. Buenas, ¿qué tal? Buenos días.
No tiene micro, Edison, no sé. Tiene que activar su micrófono. Sí, tiene que activar su micrófono presionando Tab. Miguel Camp también está. Puedes intervenir, Miguel, si deseas, por favor. ¿Me copian? Sí, adelante. Sí. Adelante, adelante. Adelante, Miguel. Bueno, parece que todos debemos ir a un curso para poder manejar bien el Zoom. Edison. Edison, ¿tienes audio? Ya. Sí. Ya. ¿Copia, no? Sí. Ya. Ya. General Leonardo Longa, mi general, yo lo felicito por la brillante exposición, pero acá tenemos que ver varias cosas. Nosotros sabemos perfectamente cómo se manejan las... no creo que le haya adoptado esta manera. Ahí ya está. Se ha parado Edison Salas, no sé qué pasa. No, es de su internet. ¿Tiene audio, Miguel? Miguel Camp tiene audio. Miguel Camp, ¿puedes hablar? Habla. Sí, Miguel, ¿tienes audio? Muchas gracias. ¿Se te escucha? Miguel, adelante. Habla nomás. No, Habla nomás. Miguel, habla. No, dice que... Miguel dice que se abstiene. Miguel dice que se abstiene. No sé, que el otro señor... Ah, ok. Ya todos han hablado, salvo Herbert. Sí, ahí, el otro señor lamentablemente se le paralizó la cámara, creo. Ya no lo veo, no lo veo. Sí, Juan también no lo usa la palabra. Juan. Adelante, Juan Millano, fuerte. No, tiene que darle micro. Ya, adelante. Justamente en la parte del 163, 64, 65, 66, se reitera de la seguridad y la defensa nacional. Lo que se está pidiendo es una participación directa de los comandos, llámese de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, porque están en la oposición, están dentro de su responsabilidad. No pueden ellos decir no. El hecho de que es otra cosa, pero no es para ese hecho. Inclusive en el artículo 171 que llama a la reflexión es el aspecto de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en
la defensa civil de acuerdo a la ley. ¿Qué significa esto? Que este acuerdo de Catulo está encauzado económico. Y acá está el artículo 176 de la Constitución de establece. Entonces, ¿por qué no obligar? ¿Por qué no hacer esto de responsable a las fuerzas armadas y a la policía nacional que tienen la obligación de exigir que justamente Bueno, yo creo que eso es todo. No sé si hay algún otro tema. Muchas gracias. No. General, le reitero las felicitaciones, el agradecimiento y la Sociedad Patriótica, tal con las recomendaciones que han dado todos, vamos a tomar acción y seguir coordinando. General Longa, esperemos que a breve plazo nos citen, ya hemos mandado la carta a las comisiones del Congreso. Un abrazo a todos ustedes y que viva el Perú. Un buen almuerzo. Gracias. Gracias. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Néstor. Gracias. Gracias.